Y yo te lo dije de la primera vez que conocí el proyecto hace un tiempo atrás, digamos que me quedé bastante enamorado de lo que hacen. Ustedes hacen una cosa fascinante. Yo soy un firme creyente de que la innovación en la educación es una tarea siempre cuesta arriba, pero solo se construye innovación en la medida en que haya un equipo de personas que creen en el proyecto, en una comunidad educativa involucrada, una comunidad educativa realmente que le hace sentido todo lo que se construye y que tiene más la mentalidad de ir aprendiendo conforme se va haciendo el camino. Y ustedes como colegio, profesores, directores, padres de familia, son la prueba viviente de que es posible hacer innovación sin necesidad de importarla. Muchas veces miramos fuera, cuando en realidad todo lo que dice la investigación y un poco lo que vamos a conversar ahora es que la construcción de las capacidades, la construcción de la vida, la felicidad, la construcción del éxito, que es la traducción, que suena horrible porque éxito es una palabra muy atada al tema de éxito material, digamos, ¿no? Pero el éxito en la vida en términos de ser feliz, en términos de entender para qué está uno en el mundo y cuál es el propósito que tiene. Cada vez la investigación de la neurociencia, de la ciencia del comportamiento, lo que nos muestra básicamente es que las competencias se construyen de adentro para afuera. El aprendizaje se construye de adentro para afuera. Por eso, digamos, Michael Fullan, que es uno de los gurús, digamos, ¿no? Yo lo llamo que son los dioses menores de la construcción del cambio educativo en el mundo, dice que hay tres competencias fundamentales y las pone en orden jerárquico. La primera son las competencias intrapersonales, es la capacidad de mí conmigo mismo. De ahí la segunda son las interpersonales, que tiene que ver con la relación. Y en tercer lugar, miren el orden en la que pone Michael Fullan esto, son las competencias cognitivas. Esas que la escuela tradicional ha apostado tanto y tanto tiempo. Ojo, no hay que quitarle el espacio a las competencias cognitivas, porque tienen un rol, son fundamentales. Es más, ni siquiera hay que demonizar o golpear o bajarle el nivel a la memoria, porque uno no construye competencias sin la memoria. ¿De acuerdo? Pero es interesante lo que plantea Fullan en términos de que en primer lugar está la comprensión de quién soy yo, porque efectivamente la construcción de la competencia se hace de adentro para afuera. Y la felicidad, el éxito, la construcción de lo que puede ser nuestra vida se construye realmente así. Entonces, cuando uno escucha eso, le hace todo el sentido del mundo, digamos, porque cuando uno ve la propia experiencia personal, en el fondo, las cosas que uno más atesora, las cosas que uno más construye son aquellas que tienen que ver con nosotros mismos. Y es que de allí parte la capacidad de poder relacionarse con el otro, de poder entrar, por ejemplo, la construcción de la empatía nace de saber quién soy en relación con el otro. Y eso muchas veces uno lo pierde de vista. Entonces, me he ido por otros lados, digamos, pero una de las cosas que a mí me encantó muchísimo de cuando conocí el proyecto de ustedes fue que se construyó desde lo que somos, desde nuestra identidad, y además, aún más fascinante, que sea fuera de Lima. Yo no soy de Lima, yo vivo en Lima por esas cosas del azar y el destino, pero yo soy de provincia, entonces además es como que orgullo provinciano, si quieren, el poder encontrar una propuesta tan disruptiva y tan interesante, además con una maduración que va creciendo, porque he tenido la oportunidad de ir varias veces a conocer y ahí visitar el colegio, cada vez que podía me daba un salto cuando estaba por Trujillo, y ver la madurez del proyecto realmente es una cosa para felicitar, y en realidad los aplausos son de ustedes, uno lo único que hace es testigo de lo que hacen ustedes, ¿no? Gracias, Paul. Vamos a invitar entonces a los profesores que tienen preguntas para ti. ¿Te parece si comenzamos con Claro. Celeste? Adelante, Celeste. Muy buenas noches, Paul. Bienvenido nuevamente. Paul, en esta primera parte, bueno, quisiera que nos cuentes un poco de ti, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué te apasiona? Un poco en esta introducción ya nos diste la respuesta, ¿de acuerdo? Pero
cuéntanos un poco de ti, ¿no? Un poco más de ti. Ok, Celeste, gracias. Mira, yo soy educador, esposo, padre de 2 hijos, y no entiendo mi vida sin la educación, no entiendo mi vida sin el servicio, este, no entiendo mi vida sin el driver de solucionar problemas. O sea, una de las cosas que más me fascina a mí es poder solucionar problemas y creo que tiene que ver con una parte también muy fuerte en términos de proponer cosas innovadoras, digamos, ¿no? Estoy permanentemente buscando información, por más rara que parezca, digamos, o que no tenga que ver necesariamente con cosas directamente con lo que yo hago en el día a día, que son temas curriculares, temas de formación, temas de educación, formación de personas, digamos, ¿no? Yo me encuentro muchas veces leyendo cosas muy distintas, digamos, o por ejemplo, el ejemplo más claro es que a mí me gusta mucho la música. Yo cuando era niño, no había radio en Chincha, yo soy de Chincha, no había FM, las antenas no existían, digamos, en la época en la que yo vivía. Además, yo vivía en el campo, o sea, afuera, ni siquiera vivía en Chincha, Chincha, no vivía en el campo, afuera del campo, o sea, afuera de la ciudad de Chincha. Y la primera experiencia que yo tengo con la música, ese es un ejercicio que les pido que hagan, no que lo hagan, o sea, se los dejo como pregunta para que lo hagan ahorita, y es que si tuvieran ustedes que elegir, así como las películas tienen un soundtrack, digamos, o sea, ¿cuáles son las canciones que harían el soundtrack de su vida hasta este momento? Y claro, si viéramos temporalmente, digamos, el primer contacto con la música, porque para mí la música tiene una magia especial, yo estaría en peleas y la primera o la segunda canción de ese soundtrack, digamos, sería, no en orden, digamos, pero es la música clásica, porque no había otra cosa que escuchar en mi casa y mi padre escuchaba música clásica. Y de ahí la primera o la segunda canción sería música bossa nova, porque mi papá estudió en el Brasil y él escuchaba discos de música de MPB, música popular brasileira, digamos, ¿no? Que es Joe Gilberto, Stan Getz, digamos, Rita Lee, digamos, un montón que ya, digamos, que yo en esa época, para mí eso era la música. Entonces, o sea, no tener acceso, si quieres, a la música popular en ese momento en el Perú, porque no había radio en mi casa, o sea, había tocadiscos, digamos, marcó mucho la forma en la cual yo veo el mundo, que es que mientras más amplio sea los distintos tipos de cosas que miras, que observas, que lees, que reflexionas, mayor riqueza tienes para poder enfrentar un problema. Porque no solo ves el problema desde un solo ángulo, sino que educas tu intuición, y ese es el nombre que le he puesto a lo largo del tiempo, educas tu intuición con información que sea lo más amplia posible para que cuando ves un problema, pienses de manera distinta para resolverlo. Entonces, soy un apasionado por las políticas públicas, sigo creyendo que es posible con las políticas públicas cambiar la vida de las personas, a pesar de que los políticos que hacen política pública nos agarran a puñetes todos los años, digamos, pero no pierdo la esperanza y creo que el arma más poderosa que tiene un país para transformarse a sí mismo es la educación. Y lamentablemente muchas veces constato de que no hemos sabido usar esa arma para transformar nuestro país, ¿no? Ese es básicamente un poco. He estudiado mucho, yo he estudiado primero filosofía, después educación, después una maestría en sociología y un doctorado en educación, y ahora estoy haciendo una maestría en nuevas tecnologías. Entonces yo creo que voy a estudiar toda mi vida, porque es una de las cosas que me define también. Ese es un poco lo que soy, Celeste. Gracias por tu pregunta. Gracias, Paul. Gracias. Hola, Paul, ¿cómo estás? Soy Marisa Chávez, soy profesora de inicial, y cuando te escuchaba decir un poco de cómo enfrentamos los problemas, me estaba acordando un poco de una jornada que tuvimos, y me acuerdo que Lucía nos preguntó, ¿cuál es ese sentimiento que te ha dado la pandemia? Hicimos una encuesta, ¿no? Y veíamos mucho de que la mayoría en realidad era como que pena, tristeza, incertidumbre, ¿no? Y vieron como dos o una persona, creo, un compañero, que dijo felicidad,
¿no? Felicidad porque he estado con mi familia, porque puedo estar más tiempo con ellos, puedo ver cómo crecen mis hijos. Y yo a esto, en realidad, me pregunto y digo, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto que la pandemia también nos trae cosas positivas y yo te pregunto, ¿qué oportunidades más nos ofrece todo este tiempo de pandemia, ¿no? A las familias, a todos nosotros. Mira, es bien interesante el ejercicio que les planteó Lucía, ¿no? Porque uno de los ángulos menos explorados o que menos somos capaces de darnos cuenta son las emociones por las cuales atravesamos normalmente. Yo soy un firme creyente que uno de los ejercicios de poder más importantes que tenemos como individuos, como personas, es el poder de nombrar las cosas. Nosotros como padres de familia, cuando le damos el nombre a nuestros hijos, estamos dándoles su identidad. O sea, recuerden, dependiendo, no sé qué creencia tienen religiosa, digamos, pero voy a irme al Génesis, digamos, que es el primer libro de la Biblia, en el cual Dios llama a Adán y Eva y le pide que pongan nombre a las cosas. Y los hace a ellos en el pináculo, o sea, en la punta de la creación, los pone a ellos. Pero los pone a ellos no solo porque los amó y toda esta historia que cuenta el Génesis, no también, y esa es una cosa que uno se olvida, es que le pones nombre. Quienes le ponen nombre a los animales son Adán y Eva. Y eso te da a ti un control, te da un ejercicio de estabilidad. ¿Y por qué cuento toda esta historia, digamos? Porque el ejercicio de ponerle nombre a nuestras emociones y sensaciones permanentes, ya solo ese ejercicio te permite a ti tomar control de la situación, de ponerle nombre. Pero eso es una cosa bien trucosa, como dicen los arequipeños, digamos. No seas trucoso, te dicen. En el sentido de que hay que saberle poner bien el nombre a la emoción. Y muchas veces el ejercicio es sumamente complicado. Y si a eso le sumas la experiencia de incertidumbre, de volatilidad, de inestabilidad que hemos vivido en esta suerte de montaña rusa permanente, digamos, en lo que estamos viviendo a partir de la pandemia, lo hace más complicado porque los niveles de abstracción para poder mirarnos a nosotros mismos, la capacidad para poder detenernos frente a esta realidad tan compleja que estamos viviendo se hacen más difíciles de conseguir. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de la pandemia? Yo creo que hay muchas cosas que podemos aprender, pero yo quisiera solo mencionar tres que las someto, digamos, a su buen juicio. La primera tiene que ver con el concepto de familia. O sea, nosotros muchas veces hemos operado y funcionado bajo el supuesto de que nuestra familia funcionaba como una familia. Y eso es un supuesto complicado, digamos, ¿no? Porque si nos retrotraemos a la época pre-COVID, digamos, muchas veces nosotros tenemos responsabilidades que nos sacaban del hogar, nos sacaban de la casa, ¿de acuerdo? Y había una enormidad de dinámicas que funcionan en el día a día que nosotros no éramos conscientes. Y les voy a contar lo que me acaba de pasar a mí hasta hace más o menos un par de días, digamos, a comienzos de abril de este mes, o sea, el 2 de abril para ser más exactos, mi esposa y yo nos contagiamos de COVID. Entonces, a mí me dio un COVID súper suave. A mi esposa la tiró a la cama. Entonces, bueno, hicimos todo lo que dice by the book, pues digamos, ¿no? Cerramos la puerta, mis hijos no entendían. Mis hijos, yo a todos los médicos que le he preguntado, los tratantes, me han dicho que ellos ya tuvieron COVID, tengo 2 hijos hombres, 3 días de fiebre uno, 3 días de fiebre el otro, al tercer día de la fiebre del segundo, que fue el segundo que tuvo, además el segundo en orden fue el segundo que tuvo fiebre, le dio fiebre a mi esposa. Ese mismo día hicimos la prueba y salió positivo. Entonces ahí comenzó el tema de que yo tenía que hacer todo.
no compartirlo. Entonces tuve que lavar, planchar, hacer la comida, hacer comida diferenciada, limpiar, sacar a los perros, limpiar la jaula del conejo, trabajar, digamos, con todo lo que yo tengo encima, digamos, que no se trata de niveles, digamos, simplemente tenía que hacer todo al mismo tiempo, y me comencé, y a ver a mis hijos en el tema del colegio, hacerle seguimiento de cosas que antes yo no lo seguía, porque compartía la labor de la carga, digamos, con mi esposa. Y, y fue, o sea, tenía que hacer las compras, ver los medicamentos, hacerle seguimiento al doctor, porque el doctor no le contestaba a mi esposa en el chat, o sea, y uno toma conciencia en realidad de todo lo que significa llevar adelante una casa. Que los hombres, yo lavo, plancho, no me hago problema. Digamos, es más, en el día a día cotidiano yo lavo los platos, plancho, a mi mujer no le gusta mucho planchar, a mí me relaja planchar. Ahora que andamos sin camisas, esta camisa me la he puesto hace como 2 meses, digamos, ¿no? Para poder estar más o menos decente con ustedes. Pero solo el tomar conciencia, y ahora saber que una de las cosas que nunca he sabido es lavar. Pero ahora ya sé cuál es la vaina para el detergente para ropa negra, cómo separar la ropa negra y la ropa azul. Porque antes, o sea, eran mecanismos que yo no tenía conciencia. Entonces ya eso amplía mi universo mental y además me hace valorar un conjunto de elementos que antes funcionaban en mi vida, pero hoy en día son parte de mí. Entonces ya solo eso, desde ese punto de vista, de esta dualidad casa, hogar, familia, que a veces no estaban unidos en una sola experiencia, para mí es una de las grandes revelaciones que yo tenemos que ser conscientes. No es que seamos extremadamente conscientes del mismo, pero creo que es esta apertura a la conciencia que creo que es fundamental abrirse. Esa es una primera cosa. La segunda tiene que ver con los aprendizajes. Que hay una enorme discusión en el mundo educativo respecto a la pérdida de los aprendizajes, a la disminución de los aprendizajes medidos, evaluados, reportados, digamos, ¿no? Esta suerte de paroxismo en la cual muchas veces el sistema educativo se ha visto enredado, digamos, de que todo se tiene que evaluar, todo se tiene que reportar, todo se tiene que medir, indicadores, ratios, porcentajes, etcétera, ¿no? Y voilà, digamos, a partir del 10 de marzo del año 2020, digamos, todo eso entró en una suerte congeladora y ahora estamos comenzando a ver de manera más orgánica los aprendizajes de las personas, los aprendizajes de mis hijos, los aprendizajes de los papás. Y ese proceso no ha tenido un mediador necesariamente de una enseñanza o de un enseñante. Entonces, me parece bien interesante la experiencia de las familias de que la vida enseña sin que haya presente un actor presionando para que eso suceda. Es verdad que nosotros como docentes tenemos un rol de enseñantes, pero nuestro rol de enseñante está supeditado al proceso de aprendizaje. A mí me ha costado, y es más fácil hablar de uno en primera persona, a mí me ha costado, por ejemplo, aceptar de que mi hijo tiene miedo y que ha aumentado miedo producto de la incertidumbre de la pandemia. Y el solo hecho de yo tener que aceptar la fragilidad que te hace ver el miedo en tu hijo, te muestra claramente que tienes que aprender. Porque si niegas esa realidad que te enseña, entonces te vas a negar a ser mejor ser humano. Entonces la segunda cosa que reflexionaría contigo a partir de tu pregunta, Marisa, tiene que ver con eso que hemos aprendido. Y que la única forma es ponerle un nombre. Porque si no le pones nombre, que me conecta con la primera cosa que les comparto, pierdes la oportunidad. Y tú que eres profesora inicial, digamos, ponerle nombre a las cosas te permite a que al niño o la niña se sitúen en el mundo, se sitúen en el universo y sepan dónde están. ¿Por qué renegamos a veces cuando
dice que generación del Bicentenario no sabe lo que quiere, es porque no le hemos ayudado a encontrar su lugar en el mundo. No nos hemos preparado para saber desde dónde ver la realidad. Ese ejercicio de ponerle nombre a las cosas y nombre a las cosas más difíciles, que son las emociones, los sentimientos, es una cosa fundamental. Y la última, que ya casi es una verdad de perogrullo, dicen, es la importancia fundamental que tiene que ver las relaciones en el proceso de aprendizaje y en ese sentido el lugar que tiene el espacio físico de la escuela, que ahora lo extrañamos tanto. Yo soy una de las personas que viene defendiendo en cuanto espacio me invitan, digamos, de que tendríamos que tener mecanismos que permitan de que haya algún nivel de presencialidad en la experiencia de aprendizaje, incluso si podemos ir a comprar, no sé, una lata de leche a un centro comercial o a un mercado, ¿por qué no podemos ir 20 minutos, 30 minutos a un colegio a compartir? Ahí hay una cosa que creo que está mal en el funcionamiento de las decisiones que se han tomado en general. Y creo que ese tercer elemento tiene que ver con la valoración de aquello que me da el colegio como espacio físico. Creo que esas son las tres cosas que pondré en la mesa ahorita, Marisa, para tu respuesta, y gracias por ella. Muchas gracias a ti, Paul. Buenas noches, Paul. Mi nombre es Dora Calderón y soy profesora de Elemental, 4º grado. Y bueno, estoy muy contenta y creo que todos mis compañeros y toda la familia escolar talentina se encuentra contenta con su presencia, con nosotros en esta escuela que promete mucho y nos enriquecerá, ¿no? Y cuán importante es lo que ha mencionado de la labor del docente con nuestros alumnos, ¿no? Muchas veces nosotros también podríamos y podemos y vamos a cambiar la mentalidad de nuestros niños gracias a compartir nuestros conocimientos con ellos, ¿no? Entonces, para centrarnos ya en el tema central, y disculpen la redundancia, pero es importante también conocer y preguntar acerca de qué significa mente fija, ¿no? Y si es posible que nos proporcione un ejemplo. De acuerdo. Gracias, Dora, por tu pregunta. Mira, el concepto de mente fija está contrapuesto a la mentalidad de crecimiento. O sea, mentalidad fija, mentalidad de crecimiento. ¿De acuerdo? ¿Y quién es la persona que desarrolló esta teoría y después la ha mostrado, digamos, en una investigación que ha sido la investigación de toda su vida? Es una profesora, se llama Carol Dweck, que es profesora en una universidad en California. Lo que pasa es que acaba de mudarse de universidad. Ella era profesora en Penn, en la Universidad de Pensilvania, que está al otro extremo de Estados Unidos, y se ha ido ahora a California. ¿Y qué es lo que dice Carol Dweck? Básicamente, lo que dice es que de su mirada, existen dos tipos de mentalidades, ¿de acuerdo? Una es la mentalidad de crecimiento y otra es la mentalidad fija. Y la mentalidad fija es aquella que asume como verdad aprendida, digamos, de que uno tiene un conjunto de capacidades, un conjunto de talentos, digamos, que son fijos y que nacieron contigo. ¿Te acuerdas como dice la canción? Si naciste para martillo, del cielo te caen los clavos, ¿no? Del célebre filósofo Rubén Blades, digamos, en la canción. Pero entonces esa frase de alguna manera, digamos, grafica claramente de que esa es una mentalidad fija, es decir, tú tienes una determinada capacidad de inteligencia y esa es la que tienes, y si es muy grande, hacia eso se queda y no va más allá, ¿de acuerdo? La segunda forma de graficar la mentalidad fija tiene que ver también con un poco de determinismo, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con agarrar y decir, bueno, yo tengo estas posibilidades y no voy a poder avanzar más que las que la mano de cartas que me ha tocado tener en la vida, ¿de acuerdo?
Y un ejemplo claro, que quizás sea muy sencillo de explicar, tiene que ver con este indicador que miden los psicólogos educativos, que tiene que ver con la aversión al error. ¿De acuerdo? Esta suerte de temor a que te equivocas, entonces te equivocas y pateas el tablero y ya no quieres hacer más. O algunas personas lo leen, no, es que es muy perfeccionista. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay rasgos que te van mostrando un poco de la mentalidad fija, ¿no? Que además muchas veces, digamos, se manifiesta en comportamientos emocionales desbordados, digamos, ¿no? En los cuales no saben cómo reaccionar. Por ejemplo, de nuevo, es más sencillo hablar de uno mismo, digamos, ¿no? Yo, cuando estaba en Chincha, había una profesora que tenía todos los años del mundo, ¿de acuerdo? Y que después, cuando cumplimos 25 años de haber salido del colegio, me la encontré a la profesora y tenía más o menos el doble de todos los años del mundo, digamos, ¿no? Que era mi profesora de arte, y ella me enseñó a tocar acordeón. Yo tocaba acordeón, y antes de tocar acordeón aprendí a tocar piano. Entonces yo me acuerdo que estaba tocando y cuando me equivocaba, se me salían las lágrimas porque me estaba equivocando. Pero nada más no lloraba, sino que la rabia de equivocarme hacía que se me caigan las lágrimas de los ojos. Entonces me acuerdo que mi mamá me acuerdo clarísimo, porque además yo estudiaba en el piano de la profesora de la Miss Paquita, ¿de acuerdo? Entonces, y habla, es loquísimo, porque los papás no nos damos cuenta a veces, ¿no? Entonces, yo estaba sentado en el piano, que se me caían las lágrimas de la rabia porque no había podido hacer lo que me estaba pidiendo la profesora. Porque veía mi limitación y no sabía cómo lidiar con mi limitación, ¿de acuerdo? Y decía, nunca, yo me acuerdo clarísimo, le estoy contando una imagen mental que tengo en la cabeza, y me acuerdo que le decía, para mis adentros decía, es que nunca voy a poder tocar piano. Esa palabra y esa afirmación es una muestra clara de mentalidad fija. Pero les voy a contar la segunda parte de la historia. Entonces, mi mamá estaba hablando con la Miss Paquita, que estaba parada al lado del piano, un piano media cola, esos que tienen acá arriba, no los que son flat, sino que son así. Y le decía, sí, le decía a mi mamá, como si yo no estuviera sentado ahí, ¿me entiendes? Hablaba con la Miss Paquita y le decía, sí, es que es muy vehemente mi hijo. Y era como que yo, oye, ¿qué te pasa? O sea, yo ahorita estoy sufriendo y tú le estás diciendo a mi profesora que soy vehemente. Y eso tiene que ver con un tema, digamos, fascinante, que hay una autora que se llama Sarah Lightfoot, que es una afroamericana profesora de la Escuela de Harvard de Educación, que es una antropóloga dedicada al tema educativo, y ella escribe un libro precioso que es una mezcla entre teoría educativa de relaciones entre padres y profesores, y poesía, porque es una obra de arte. El libro se llama The Essential Conversation, que es la conversación esencial. Y toda la articulación de esta profesora es alrededor de estas conversaciones que suceden, estas microconversaciones entre el profesor y el padre de familia, que van marcando la vida del estudiante. Y a veces uno no se da cuenta, dice, no, es que tu hijo tiene muchos problemas para matemáticas. Ya solo el lenguaje corporal le está mandando un mensaje de que tu hijo es una bestia en matemáticas, perdónenme, ¿no? Y eso va marcando, de alguna manera, la mente fija o la mente crecimiento. Porque si agarran y dicen, no, es que tú naciste para marquillo, no para, ¿cómo se llama? No para desentornillador, está frito, pues. Y muchas veces los padres de familia contribuimos a fijar las mentalidades en las personas. Y la mentalidad fija te limita. La mentalidad fija no te abre. La mentalidad fija, además, desde el punto de vista del docente, no te permite ver la potencia que tiene ese ser humano que está delante tuyo, sino que lo miras desde una demostración de una capacidad específica o de una cosa específica. Por ejemplo, a los padres fanáticos del deporte, que les nace el hijo con 2 pies izquierdos.
Y ponen tanto énfasis en la valoración de lo que sucede a partir del deporte que nunca le das la oportunidad para que él explore nunca más en su vida otra forma de hacer deporte distinta a la del fútbol. Porque podría ser de repente el próximo ganador de la medalla de oro en esgrima, pero como lo has fijado tanto a que la valoración es tan fuerte en el fútbol, que él de repente nunca va a poder desarrollar su inteligencia espacial, su inteligencia física, citando, digamos, a las 8 inteligencias. Entonces, la mentalidad fija no solo sucede de la creencia de la persona, sino del contexto que te va perfilando y formando para creer de que solo. Otra historia de mi mamá pobre, ahora le estoy nombrando mucho, digamos, yo me acuerdo que yo pasé matemáticas desde cuarto de primaria en adelante, fue una tortura china para mí. Después yo entendí que me enseñaron mal la matemática, porque cuando estaba estudiando la maestría en sociología, me enamoré de la estadística y ahí me di cuenta que me encantaba la matemática. ¿De acuerdo? Pero cuarto primaria hasta quinto secundaria yo me saqué con las justas 11 para poder pasar, porque literalmente era ruso, sánscrito, chino, no sé, o sea, hebreo, arameo bíblico, pues digamos lo que había delante mío. Y todos los años, a partir de cuarto primaria, yo tenía el ronrón de mi mamá que decía, yo no sé qué he hecho para tener un hijo que sea tan bruto en matemáticas. Si yo que sé tanta matemática, mi mamá tiene 84 años y todas sus cuentas las hace a mano, con su cabeza, ¿de acuerdo? Ya. De nuevo un ejemplo más de cómo el ambiente genera una aproximación a la realidad que me hacía a mí no ser capaz de aprender matemática porque no era capaz de ver más allá. Solo me quedaba en el ejercicio y no entendía que la matemática es resolución de problemas, no del problema matemático, sino es pensamiento lógico. Y es computacional, paso 1, paso 2, paso 3. No, yo me pongo primero la ropa interior, después me pongo el pantalón, no me pongo la ropa interior encima del pantalón, no soy Superman, ni Batman, digamos, ni Robin, digamos, ¿no? O sea, que tienen la ropa interior encima del pantalón. Entonces, eso es la mentalidad fija. Y hago el ejemplo de mi mamá conmigo, digamos, porque me permite mostrar que la mentalidad fija es de a dos, no es de uno. No es que mi hijo salió con mentalidad fija, no. Es una relación que va forjando que tenga más apertura. No significa, de acuerdo, de que yo no reconozca las limitaciones en ciertos tipos de inteligencia que pueden tener mis hijos o mis estudiantes, ¿de acuerdo? Pero lo fascinante de la investigación de Carol Dweck en el libro fundacional, digamos, que ella plantea, es el siguiente. Y ahí creo que me estoy adelantando a la pregunta de la siguiente pregunta que tiene que ver con la mentalidad de crecimiento, pero entonces hagamos campaña de suspenso, entonces mejor me quedo callado y vamos a la siguiente parte para seguir avanzando en el proceso, ¿les parece? Paul, buenas noches. Te saluda Marco Tello, profesor de preparatoria. Es cierto que bajo esta circunstancia de pandemia hemos convivido más en familia, hemos aprendido más a conocernos, pero también hemos aprendido, cuando menos los varones que estamos haciendo trabajo en casa, hemos aprendido a reconocer todo el trabajo, todo el esfuerzo que hay que hacer en la casa. Comentas que tú lo has vivido, que has empezado a hacer actividades domésticas y una de ellas inclusive que te relaja mucho y otra que no tanto, otra que no te gusta. Entonces, bajo esta circunstancia de mentalidad fija, ¿crees tú que esta circunstancia o nuestra mentalidad está en crecimiento y tiene condiciones ambientales de por medio? Marco, mira,
Hay cosas bien interesantes en tu pregunta y quiero detenerme un segundo en una parte que a la hora que les conté la experiencia que he tenido, porque además todavía sigo en el mismo rum, porque digamos, todavía no le han dado de alta, mi esposa se cansa mucho, son los elementos que salen del tema del COVID, ¿de acuerdo? Y yo me niego, digamos, a dividir la cuestión entre hombres y mujeres. Yo más bien quisiera plantearles la siguiente lógica, que se la escuché a una persona que es especialista en administración, es una española, y que cuando dijo esta cuestión en una conferencia en la que yo estuve, me pareció de una sabiduría impresionante. Decía ella, no se trata de lo que se trata en el tema de la igualdad entre los sexos, no se trata de que las mujeres ahora carguen bolsas de cemento y los hombres nos hagamos las manos en la peluquería, ¿de acuerdo? Sino se trata de incorporar los elementos femeninos y aceptarlos en nuestro propio funcionamiento, en general. Por ejemplo, el cuidado, la atención al detalle, la capacidad de multitasking, la capacidad de pensar en varios niveles y anteceder un montón de cosas, son rasgos profundamente femeninos. No digo de las mujeres, digo femeninos. Pero que eso no implica que nosotros como hombres o como masculinos, digamos, no los aceptemos como parte de nuestro aprendizaje y nuestra apertura a ser mejores seres humanos. Toda esta cultura del cuidado, hay una hay una línea de educación en Estados Unidos, no recuerdo el nombre y tal, la autora, me comprometo, Lucía, a mandártelo, el libro, además es un libro precioso, que es de los finales de los años 70, y es bien interesante además la época histórica. Yo soy profesor de historia secundaria, esa es mi especialidad, entonces yo tengo una obsesión por la historia, comprender el contexto en donde pasó las cosas, etc. Bueno, ella abre una línea que se llama Care Education, la educación del cuidado, que tiene que ver con todo esto que ahora está hablando, por ejemplo, León, de la acogida. Ya, su raíz viene de la educación del cuidado, del Care Education, que viene de los años 70. ¿Y por qué en los años 70? Porque en los años 70 es producto de una corrida de 15 años en la cual experimentaron con todo lo que se pudo en esa época para experimentar la apertura a la realidad, la naturaleza, el movimiento hippie, ¿de acuerdo? La liberalidad, la revolución del año 68, ¿no? Toda esa época marca dos grandes líneas. La conciencia, que hay toda una línea bien fuerte de desarrollo del tema de la conciencia, de que lo que haga sea consciente, y por otro lado, la ética del cuidado, que viene antecediendo a esta época. Entonces, esto que hemos aprendido, ¿de acuerdo? O sea, a mí me cuesta enormemente poder tener la capacidad de al mismo tiempo pensar en mi trabajo y estar pensando en que dentro de 5 minutos mi hijo te tiene que montar a la clase de educación física. Esa capacidad que es un rasgo profundamente femenino, lo he tenido que adquirir, y ahí es donde tú comienzas a entender que el contexto juega un rol fundamental en la ética, en la lógica de la mentalidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice la mentalidad de crecimiento, Marco? Lo que dice la mentalidad de crecimiento básicamente es que si tú estás abierto como actitud para poder valorar otros elementos distintos a lo que tú piensas, te va a llevar a que tú adquieras mayores conocimientos, mayores destrezas, mayores habilidades. No importa el tiempo que te tome. Y ahí hay un factor bien interesante que está atado al tema de la mentalidad de crecimiento, y es la perseverancia. O sea, y aquí hay otro libro súper interesante, que no lo escribe Carol Dweck, digamos, sino lo escribe otra, Angela Duckworth, que lo voy a escribir en el chat para que quede registrado. Un segundo. Se llama Angela
y el libro se llama Grit, ¿de acuerdo? ¿Qué significa grit? Significa perseverancia, pero claridad en a dónde quiero llegar. La palabra inglesa, digamos, es una mezcla entre perseverancia y metas claras, digamos, ¿no? Más o menos esa es un poco la mecánica. Sí, ahorita también te voy a comer. Perdón, es mi hijo que quiere que lo acompañe para que duerma. Entonces, lo interesante de la mirada que plantea Angela Duckworth, digamos que es bien complementario a lo que plantea Carol Dweck, de la lógica de mentalidad de crecimiento y mentalidad fija, es la idea de la perseverancia, pero con metas claras. Entonces, lo que dice básicamente es que en la medida en que uno se plantee la apertura para poder abrir la mente a otras realidades, pero perseverar en ese proceso, lo que te va a ayudar es a construir una base de competencias, destrezas, capacidades que te va a permitir enfrentar la vida de manera distinta. Y te va a permitir además, en nuestra relación con nuestros hijos o con nuestros estudiantes, tener la suficiente apertura como para agarrar y apostar en la promesa que son nuestros hijos o nuestros estudiantes, y que son capaces de aprender, que solo necesitan tener metas claras, perseverancia y apertura. En el año 2016 hay un laboratorio de innovación dentro del Ministerio de Educación que hizo una investigación probando las hipótesis de mentalidad de crecimiento y mentalidad fija y la idea de perseverancia, que son esta mezcla entre Carol Dweck y Angela Duckworth. Y lo que se comprobó es que tuvieron dos grupos, uno de control, uno de tratamiento, un grupo de colegios. Los docentes le decían, tú sí puedes aprender a los estudiantes antes de arrancar las clases. O sea, hacían 2 o 3 ejercicios muy sencillos, repetitivos todas las veces. Decían, tú sí puedes aprender, tienes la capacidad de aprender, yo te voy a ayudar a eso. Solo decir esas 3 frases hizo que en evaluaciones similares a los 2 colegios, en tipos de colegio iguales, población iguales, padres de familia iguales, o sea, compararon manzanas con manzanas, ¿de acuerdo? No manzanas con naranjas, no manzanas con manzanas. Entonces es una investigación, es un experimento, ¿de acuerdo? Hicieron que los que tuvieron apertura, mentalidad de crecimiento, es que yo sí puedo aprender, yo sí lo puedo lograr, tengo que tener metas claras y me van a ayudar para hacerlo. Miren la mezcla de las 3 frases que juntan los 2 elementos que estoy teniendo en la discusión ahora, hicieron que al final del proceso, al final del año escolar, estos chicos que tuvieron los mismos profesores, tuvieron la misma currícula, tuvieron los mismos ejercicios. Lo único que cambiaba era que el docente al inicio de la clase decía estas 3 frases, hicieron que los estudiantes del grupo 1 aprendieran 1.2 veces más que los del primer grupo, del otro grupo. Entonces, ahí claramente te permite demostrar de que cuando tú te aproximas al proceso de enseñanza-aprendizaje, incorporando estos elementos de mentalidad fija, y tú, como docente, sacando de tu cabeza la lógica de que, no, pues es que este chico es futbolista, pues no va a aprender matemática, va a tener que pasar ahí nomás, eso media tu aproximación, media la forma en la que tú te aproximas a la capacidad de aprender del ser humano que tienes delante tuyo. Y otra de las cosas que plantea interesantísimo el libro Grit de Angela Duckworth es lo siguiente. Ojo, las 2 tienen TED Talks, estos TED, digamos, en la página web de YouTube. Si ponen TED Angela Duckworth o TED Carol Dweck, van a escuchar las presentaciones, digamos, 18 minutos, digamos, exponiendo sus ideas. Una de las cosas cuenta fascinante Angela Duckworth es lo siguiente, y dice, ustedes saben que en Estados Unidos hay un grupo de universidades que son las universidades más difíciles de entrar, dentro de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Que son las que se llaman Ivy League,
que son la liga de la hoja de Maple. Básicamente ese es el nombre, pero es el Ivy League, ¿no? Está Harvard, Princeton, Columbia, Yale, ¿no? Etcétera. Penn, la Universidad de Pensilvania, está Brown, patatín, patatán. ¿De acuerdo? Son 8. Son las universidades más caras del mundo, las más difíciles. Cuando yo vivía en Estados Unidos, en Nueva York, para ser más exactos, una vez al año, New York Times sacaba una noticia, primera página del New York Times, o sea, como primera página del comercio, aunque las distancias son enormes, digamos, en la cual ponían el porcentaje de aceptación de estudiantes en estas 8 universidades. Entonces decían, no, este año Columbia ha tenido el porcentaje más bajo de aceptación, 7.54, es decir, de cada 100 estudiantes solo entraban 7. Para hacer más difícil el proceso, no solo, o sea, ahí no están evaluando tu capacidad financiera de pagar la universidad, solo te están evaluando si puedes entrar o no a la universidad, ¿de acuerdo? Esas son las universidades más difíciles de entrar en el mundo, en Estados Unidos y gran parte de ellas en el mundo. Entonces, el ejemplo que pone Duckworth en su libro es ahora dice ya, imagínense querer entrar a una de estas universidades, que tú arrancas el proceso de admisión un año antes, pero imagínense ahora, un segundo, no, tengo que terminar, y de ahí voy, 20 minutos. Entonces, ¿en qué estaba? Ya, entonces, imagínense arrancar el proceso de admisión no un año antes a estas universidades, sino 4 años antes. Pero además, las mismas exigencias que me pide Harvard o Columbia para entrar, le voy a sumar lo siguiente. Primero, tienes que tener una carta de un senador de los Estados Unidos que te recomiende para entrar a esa universidad. Entonces, claro, 4 años antes tú tienes que, como loco, escribirle a un senador para que te haga caso y generar una relación de largo plazo con el senador para que te conozca y él después se siente y te escribe una carta recomendando a Marisa, Dora, Celeste, Antonieta, Diana para que entres a esa universidad. Ojo, solo es una recomendación. Para eso tienes que además tener el mejor GPA, ¿de acuerdo?, posible para poder entrar a esa universidad. Pero además de eso, tienes que tener un estado físico envidiable. Correr 100 metros a una determinada velocidad. Entonces significa que perdónenme la palabra, pero eso lo dice más la autora, una persona en un muy mal estado físico no entra. Esa universidad a la cual le suman estos elementos y que tienes que 4 años prepararte para poder entrar a ese lugar, se llama la Academia Militar de West Point. Entonces, postulan cientos de miles de personas y solo entran un grupo determinado, 255 al año. ¿De acuerdo? Y de esos 255 ingresan, te aceptaron en West Point y de ahí viene lo que le llaman las 7 semanas. Son las 7 semanas donde te exigen a un nivel impresionante de exigencia física, mental, psicológica y emocional. De las 7 semanas, normalmente abandonan el proceso entre el 20 y 35% de los que ya ingresaron y pasaron todas estas pruebas que les acabo de contar. Entonces la pregunta que se hacía Angela Duckworth es, ¿qué hace que tú te mantengas después de este proceso tan largo que has querido 4 años de tu vida, llegar a ese punto, pasar, y en 7 semanas se te cae 3 de cada 10 estudiantes que han postulado y que han tenido este nivel tan alto de exigencia para poder entrar? Y la única respuesta es persistencia. Y la claridad de que vas a llegar al final de la 7ª semana. Segundo ejemplo. Hicieron entrevistas a personas que habían regresado de la guerra de Vietnam. Ustedes saben que cuando terminó Vietnam, digamos, se quedaron un conjunto de personas que se llamaban Missing in Action, o sea, perdidos en medio de la acción. Y que después de 20 años, el gobierno de Vietnam
que fue gobernado por el Khmer Rouge, digamos, o sea, los tenía en campos de concentración, que se llaman, una película famosa que se llama The Killing Fields, son los campos de la muerte, digamos, eran estos lugares donde tenían a los presos, y además gran parte de los presos eran de la Fuerza Aérea, porque derribaban a los aviones y los capturaban, ¿no? Entonces, este estudio le preguntaba a los veteranos de guerra que habían sobrevivido a los campos de concentración del gobierno rojo que tomó control de Vietnam, digamos, les preguntaban, ¿qué te hizo de que tú sobrevivas y tu compañero de misma arma, con las mismas capacidades físicas, con el mismo entrenamiento, no sobrevivió? Y es fascinante porque lo que decían los veteranos es, lo único que yo tenía en mi cabeza era que tenía que salir de aquí. No cuándo, sino lo único que tenía era la persistencia de sobrevivir y que no saber cuándo. Y más bien, y le preguntaban, y los que se quedaron en el camino eran los que aceptaban las ideas que le decían sus captores, que le decían, no te preocupes, en Navidad te voy a soltar. Entonces todo el mundo se entusiasmaba y decía, ya en Navidad, llegaba Navidad, y no, Navidad, no, ya, no, en San Valentín te suelto. Y así los tenían. Entonces, la mentalidad de fortaleza, de plantearse metas claras y la perseverancia son dos rasgos fundamentales que hacen que cuando uno ve a sus hijos y diga, ¿cómo hago yo para desarrollar la mentalidad de crecimiento en mi hijo? Y no la mentalidad fija, que es lo que lo va a limitar, no lo va a terminar ser libre, digamos, para enfrentar la vida que le va a tocar vivir, es estas dos claves, perseverancia y metas claras. Y evaluar qué tanto voy a poner yo de mi parte para poder avanzar. Último ejemplo, y lo cita Duckworth en su libro, y dice, yo tenía una clase de estudiantes cuando entré a la universidad, donde había un chico ahí al fondo que nunca hablaba en clase de estadística avanzada, porque es psicóloga, es psicómetra, digamos, y el chico, y tenía otras estrellitas, digamos, que estaban aquí, que siempre respondían, intervenían, me sacaban todas las buenas notas, y él lo que hacía era, al comienzo sacó una nota más o menos, y a la siguiente vez mejoró, y a la siguiente vez mejoró, y fue progresivamente mejorando, y nunca cejó en su esfuerzo de mejorar progresivamente. Esa persona terminó siendo el mejor estudiante a lo largo de los 4 años del pregrado. Porque su carrera no era una carrera de 100 metros, era una carrera que es una maratón. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la clave para poder producir en el contexto marco mentalidades de crecimiento? Porque la mentalidad de crecimiento se aprende, así como se aprende la mentalidad fija y se fija en la cabeza de nuestros hijos o nuestros estudiantes, también la mentalidad de crecimiento se aprende, y se aprende con perseverancia, se aprende diciéndole, la próxima será, lo que importa es que te has esforzado. Piensa en qué te equivocaste y trata de no cometer el mismo error la siguiente vez, porque eventualmente vas a conseguirlo. Sí, es difícil porque a mí se me caían las lágrimas cuando estaba tocando el piano, de rabia porque no podía hacer lo que me estaban pidiendo. O sea, mi cerebro decía una cosa y mi mano hacía otra. Y ahí explicarle a tu hijo o a un estudiante es difícil. Para eso está la ética del cuidado, la educación del cuidado, de la acogida para ayudarlos. Y para decirle, ¿por qué no te pones esta meta específica? Pero sabiendo de que tú vas a lograr al otro, que tú tienes que tener la mirada puesta más arriba, más allá. Pero esto es lo concreto que puedes conquistar ahorita. De esa forma vas tirando y aflojando para ayudar a que se construya ese contexto. Marco. Muchas gracias, Paul. Gracias a ti. Bien, Paul. Un poco respondiendo ya a la pregunta que te quería hacer, qué importante, ¿no? Todos sabemos que el aprendizaje se da y es realmente significativo cuando existe esta conexión
¿no? Entre la motivación intrínseca que nos estás hablando desde que iniciamos esta escuela y los estímulos del ambiente, ¿no? El contexto. ¿Qué le podemos decir a los padres y a las madres esta noche? Porque ellos juegan un papel muy importante. Si esta mente en crecimiento se educa, ¿qué pueden hacer ellos? A ver, podemos hacer una montaña de cosas. Pero yo creo que la más importante de todas, tendría que decir dos. La primera es estar allí. O sea, la presencia del padre, de la madre, son irreemplazables, digamos. Y además, hacerles saber de que estás con ellos, de que siempre pueden confiar en ti, de que cuentan contigo, a pesar de que no te lo digan, a pesar de que no te toquen la puerta y te digan mamá, papá, etc. Tienen que ellos tener la certeza de que nosotros vamos a estar para ellos. Esa seguridad emocional, esa certeza filosófica al nivel de nuestros hijos es fundamental. Literalmente. Y junto con eso tiene que ver el tema del trato, ¿no? El lenguaje juega mucho. Por ejemplo, claramente decir, ¿por qué te comportas así? Tú no eres así, yo sé que tú no eres así, te estás comportando de una manera distinta. Porque ahí lo que le estás diciendo es, tu comportamiento se desdice con quién eres, y yo sé quién eres. ¿No? Porque si tú dices, tú eres así, estás sembrando mentalidad fija. Porque el ser es estable. Si tú separas eso, y eso requiere mucha tranquilidad emocional a la hora de hablar con nuestros hijos. Porque lo normal es a decir, ¿por qué eres cochino? No, no eres cochino. ¿Por qué te estás comportando de esta forma? ¿Por qué tu comportamiento es ese? Porque si tú separas eso, tú puedes trabajar en el comportamiento. Pero si él se asume, o sea, creo que queda claro, digamos, ¿no? O sea, y la otra cosa, o sea, primero, es una primera idea. La segunda idea tiene que ver con darle esta frase, o sea, tú no debes premiar el resultado. Tú tienes que premiar el esfuerzo. Porque se va a tener que esforzar toda su vida. Y no todas las veces que se esfuerce va a tener el resultado que obtiene. Es más, lo normal es que no tengas siempre lo que quieres. Eso es lo normal, esa es la vida. No estamos haciendo acá, ¿no? O sea, es lo que sucede, digamos. Yo pienso mucho en imágenes y siempre hago ejemplos de películas. Hay una película estupidísima, ¿ya? ¿De acuerdo? Que es una historia de, además, un par de actores que no ganarían ni el peor, digamos, premio, digamos, en la Academia de Hollywood, digamos, pero uno siempre aprende, porque uno tiene que haber esta cuestión de abrirse a la realidad, digamos, y aprender. Entonces hay una escena bien interesante, además actúa Ashton Kutcher, digamos, este actor, digamos, y una rubia flaca, digamos, así, de ojos azules, típica, digamos, ¿no? Así, película, lo que le dicen chick flicks, digamos, en Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces, él se enamora, él es pobre y es rica, o sea, es casi como una novela de Televisa, digamos, ¿no? En 2 horas, ¿no? Entonces se van de viaje a Europa y se separan, entonces el tipo tiene el corazón quebrado y va a ver a su papá. Su papá era un obrero de construcción, o sea, working class, digamos, en Estados Unidos, una casa sencilla en California, entonces se sienta con él en una sala chiquita y delante tiene una mesa y hay un libro de fotos, ¿de acuerdo? Entonces le dice, papá, que yo me he enamorado, me ha roto el corazón, pucha, fue una desgracia, su papá no me quiere, yo soy pobre y es rica, entonces el papá le escucha, más estaba vestido como que venía de la obra de construcción, digamos, ¿no? Entonces le dice el nombre del personaje, abre esto de fotos, le dice. Entonces el pata abre la foto y le dice, ¿qué es lo que ves? Le pregunta. Pero un montón de gente sonriendo.
Pasa la página. ¿Qué ves? No, mi mamá contigo sonriendo, mi hermano y yo sonriendo, ¿no? Ya, le dice. ¿Tú sabes qué es la vida? Le dice. No, le dice. La vida es lo que pasa entre la foto que sonríes y la siguiente foto que sonríes. Si no trabajamos como colegio, como profesores, como padre de familia, en demostrarle que la perseverancia, que la apertura y que a pesar de que te esfuerces y juegues bien, que pagues tus impuestos, que no rompas la ley, igual te puede pasar cosas complejas en la vida. Es fundamental. Porque, ¿para qué estamos formando? ¿Para que aprendan para toda la vida a ser los mejores seres humanos que pueden ser? ¿O porque crean que obtuvieron un grado o un auto, ya lo lograron todo en la vida? Entonces, y los padres de familia jugamos un rol fundamental ahí, porque nosotros somos los que vamos con nuestras acciones y con nuestras palabras forjando eso. Y después tenemos que dejar ir, como profesores y como padres. Darle lo mejor que podamos, armarlos para que puedan enfrentar la vida de esa forma y ayudarlos para estar con ellos y dejar que vivan su vida. Es un poco lo que respondería Antonieta. Muchas gracias, Paul. Muy buenas noches. Bueno, realmente ha sido un gusto el poder escucharle toda la noche. Yo soy Diana Lozano, soy profesora de inglés, ¿no? Y me dejó pensando la última frase que compartió referente a la película, ¿no? La vida es lo que pasa entre esta foto en la que sonríes y la siguiente foto en la que sonríes. Y siento que realmente es cierto que a veces pensamos en la felicidad como un destino y no como en el camino, ¿no? Y me parece bastante interesante esa reflexión. Bueno, refiriéndonos a lo que es Open Mind, ¿no? Mi pregunta sería, ¿mente en crecimiento es lo que todos llaman Open Mind? ¿O qué diferencia podría haber si es que hay alguna? Muchas gracias. A ver, Diana, yo creo que corren en universos paralelos. La idea de Open Mind, digamos, tiene que ver con una actitud vital, digamos, ante aquellas cosas que no harías si no estuvieras en otra situación. O sea, es como que sacarte de tu normal, digamos, y ponerte en otros lugares, digamos, y estarías como que abierto a ese tema. No necesariamente tiene que ver con un tema de aprendizaje, no necesariamente tiene que ver con un tema de crecimiento como persona, ni como oportunidades para ser mejor ser humano. No necesariamente. Porque con ese argumento de Open Mind, digamos, te puede decir, oye, pero, digamos, ¿por qué no probamos drogas, digamos, ¿no? Total, al final del día tienes que probarlas, ¿no? O sea, ser más Open Mind, ¿cómo va a ser así? Seguro que eres hijo de mamá y patatí patatá. Entonces creo que la palabra, la frase Open Mind tiene como que un ángulo oscuro, digamos, en ese sentido. Mientras que la mirada de mentalidad de crecimiento tiene que ver con aquella cosa que te hace ser mejor, digamos, ¿no? O sea, tiene intrínsecamente un tema de aprendizaje. Uno podría decir, claro, que uno tendría que pasar esa experiencia de usar psicotrópicos, por ejemplo, digamos, y tocar fondo para poder aprender, pero la pregunta es, ¿vale la pena pasar por todo ese proceso de sufrimiento? Digamos, sí, al final hay un montón de gente que ha cambiado su vida después de tocar fondo, digamos. Yo conozco un montón de gente que ha pasado por ese proceso, digamos. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa si no tocas fondo? O sea,
Entonces, la mentalidad de crecimiento más bien plantea una recta mirada de la persona, porque pone los valores muy claros, digamos, del crecimiento, de aprendizaje como ser humano, de ser mejor, digamos, ¿no? De abandonar un conjunto de elementos como, por ejemplo, el clasismo, el racismo, que ahora han aparecido, digamos, producto del contexto que estamos viviendo. Y uno lo ve, digamos, groseramente, digamos, en estas redes sociales como TikTok, en la cual hay gente que sale diciendo cosas que tú dices, eso no es actuado, eso de verdad la gente lo está, o sea, esta persona que está haciendo estos 50 segundos está diciendo cosas alucinantes, y además al revés también, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto estos GIF que te ponen en los WhatsApps, digamos, que sale una foto de una persona de rasgos digamos, indígenas, digamos, pues la palabra correcta, ¿no? Y tiene arriba, oye, lemeño, te veo asustado. Es que la cosa funciona de los dos lados, digamos, ¿no? La exclusión y el racismo y el clasismo funcionan de los dos lados. Y funciona también, porque eso es bien interesante, hay un especialista en neurociencia, no, en Behavioral Economics, es economía del comportamiento, que se llama Dan Ariely, que es profesor en la Universidad de California, en Chapel Hill, y él lo que dice, y además lo prueba con investigación de neurociencia, que es que nuestro cerebro está cableado, o sea, la estructura cerebral neuronal del cerebro está cableada para comparar. Nuestro cerebro está permanentemente comparando. Y es interesantísimo porque en el primer capítulo de su libro, que se llama Racionalmente Irracional, es racionalmente irracional, o es irracionalmente racional, no me acuerdo cuál es la traducción, porque yo lo leí en inglés, entonces no me acuerdo bien esto. Y él te prueba, hace un ejercicio con el cual juega con esta forma de cableado, de comparación que tenemos permanentemente en el cerebro. Y que muchas de las estrategias comerciales y de marketing y de venta que funcionan hoy en día en todas las tiendas juegan con tu cerebro. ¿De acuerdo? No voy a avanzar en la cuestión porque nos vamos a quedar sin tiempo para la conversación, pero es fascinante cómo te agarran de la nariz y te llevan a donde quieren porque saben cómo funciona tu cerebro. ¿Y por qué te hago el tema de la comparación? Porque desafortunadamente el cerebro humano está hecho para comparar. Entonces permanentemente estamos comparando. Yo soy más grande que él, soy más bonita que ella, su cartera es más bonita que la mía, sus zapatos son más lindos que los míos, su carro, las llantas de su carro, o sea, es como que, Dios mío, para un segundo. Es nuestro cerebro el que está jugando con nosotros. Si no hacemos consciente el asunto, se llaman sesgos cognitivos, ¿de acuerdo? El que pone el sello a la palabra sesgos cognitivos es Dan Ariely, por esta investigación, este libro que les he comentado. Entonces, el racismo y el clasismo solo se atacan cuando eres consciente de los temas. ¿Se acuerdan que les dije a finales de los años 70 que había toda esta corriente en el tema educativo de la conciencia? Bueno, si no hacemos consciente estos mecanismos en nuestro cerebro que además juegan con nosotros, nunca vamos a avanzar. Nunca vamos a poder construir un aprendizaje de fondo, profundo, real, que te libere. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta. Buenas noches, Paul. Mi nombre es Ana Sofía Yepes, soy psicóloga del colegio. Y bueno, conversando acerca de todo esto, ¿no? Tú nos estás dando una muy bonita charla, ¿no? Acerca de todo esto de lo que es el Open Mind. Y me pongo a pensar, ¿no? Como psicóloga, y digo, nuestro sistema familiar, ¿no? Voy desde ahí, desde nuestro sistema familiar donde existen creencias, existen mitos, y tiene que ver con todo esto de la libertad del pensamiento que a veces nos genera limitaciones, ¿no? Porque venimos con creencias fijas de nuestros antepasados, con historias, ¿no? Entonces, mi pregunta va más hacia lo que ¿qué sucede con estas personas mayores que no conocen
de esto, ¿no? Que no tienen idea que las ideas se pueden cambiar, que no tenemos que tener ideas fijas, ¿no? Y que ellos aseguran que pues existe el éxito, ¿no? Existe el éxito alcanzado desde las ideas fijas que ellos han tenido. ¿Cómo podríamos de repente cambiar, ¿no? Esta perspectiva que tenemos desde nuestras creencias y nuestros mitos, ¿no? Como personas. Mira, yo creo que la única forma, para responder tu pregunta, que es súper buena, digamos, respecto a ese tema, es permitirle a las personas descubrir de que ellos son capaces de aprender. Que a pesar de que tengan la edad que tengan la historia que tengan, son capaces de aprender. Yo creo que no hay otra razón, no hay otra salida, digamos, ¿no? Porque yo vengo de un pueblo pequeño, digamos, que tiene una dinámica bastante particular, me acuerdo. Y es fascinante, digamos, el poder después conversar con personas mayores, digamos, y comprobar de que, como nunca estuvieron abiertos a la posibilidad de aprender otras cosas, se han quedado como congelados en el tiempo. Y esa flexibilidad, digamos, es fundamental. Y ahora, he respondido una parte de tu pregunta, ¿de acuerdo? La otra parte creo que tiene que ver con un manejo y una gestión adecuada por parte de las personas más jóvenes en la casa para poder demostrar que es posible aprender. Porque de nuevo, esta es una cosa de a dos, no es solo de un lado, es como que tú tienes que cambiar, no, un momentito, o sea, el que está exigiendo el cambio también tiene que mirarse a sí mismo y entender que sus conductas, sus comportamientos, sus actitudes, sus acciones no necesariamente están colaborando para que la otra persona cuestione su propio proceso de aprendizaje. Y una de las cosas que el sistema educativo peruano ha fracasado brutal y onerosamente es que le ha dicho a las personas de que si naciste de martillo, del cielo te caen los clavos. Y si no te caen clavos del cielo, piña, pues, ¿no? Porque martillo vas a hacer toda tu vida. Entonces, y aquí hago un excursus cortito, digamos, los congresistas que están haciendo las barrabasadas que están haciendo, no han venido de Marte, por si acaso. Son hijos de peruanos que estudiaron en colegios, enseñados por docentes como nosotros, y que no le han permitido llegar a los niveles que tendrían que tener como seres humanos para poder plantearse soluciones a los problemas de manera distinta, y no lo que están planteando. Los corruptos que nos han robado los últimos 30, 40, 50, 60, 120 años de nuestra vida, no vinieron de Marte. No nacieron en probetas, en medio del mar y aparecieron acá. Son fruto del sistema educativo. Entonces, eso también nos tiene que cuestionar y tiene que hacernos entender de alguna manera que nosotros tenemos una enorme responsabilidad en ese sentido para poder transformar el futuro de nuestro país. Volviendo a tu pregunta, esta cuestión es de a dos. No solo basta con denunciar. Esa es la primera parte del proceso. Tú tienes que colaborar en el cambio. Y ahí la pregunta es, ¿y tú qué estás haciendo para que tu papá, o tu abuelo, o tu tío, o tu cuidador vea las cosas de manera distinta? No basta solo la rebeldía, porque la rebeldía sin horizonte no sirve para nada. Eso es lo que te respondería, Ana Sofía. Muchas gracias. Hola, Paul, buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, Mi nombre es Alejandro Gutiérrez. Bueno, yo trabajo educación física con inicial y elemental 1 y 2. Y me reía porque la verdad que por ahí me parece que tu mamá y mi mamá leyeron el mismo libro, el de Carol Dweck. Porque tu mamá decía del tema de la música para vos,
y creo que nombraste algo de la matemática. Bueno, mi mamá me decía lo mismo. ¿Cómo podés ser tan burro? Yo estudié hasta 6º grado y no tengo que usar la calculadora, y vos me pedí que calculadora y todo eso. Nada más que a mí mi mamá, para hacerme entender la matemática, me lo hizo a jalones de pelo, por eso me dejó así. No me ha crecido más. Escúchame. Mira, y has tirado, la pregunta mía, bueno, me has tirado en todo esto que estás charlando muchas cosas para preguntártela, ¿no? Decías la diferencia entre Carol Dweck, de Mente Fija, y Angela Duckworth, creo que para el inglés no lo manejo mucho. Y recién vos decías del tema de los políticos que tuvieron maestros igual que nosotros, pero nada más que ellos no le han enseñado a que podían llegar a pensar más allá o tener perseverancia y metas para lograr muchas cosas, y bueno, y la corrupción y todo eso. Creo que en Latinoamérica estamos sufriendo eso, los profesores no se capacitaban, no tenían este tipo de cosas. Nosotros, gracias a Dios, venimos con el modelo de Ángela, ¿no? Que vos decís que, bueno, o que Ángela habla de la mentalidad en crecimiento, que tenemos que estar dispuestos a estar abiertos a otro tipo de aprendizaje para lograr otras cosas, ¿no? Y no importa el tiempo, dice, pero sí la perseverancia y las metas que queremos lograr. Entonces yo digo, con lo que vos decías, de que los profesores de aquellos políticos que hoy nos representan, y nosotros que somos profesores y a los niños le decimos, como vos decís, te has equivocado esta vez, pero volvelo a intentar, que en algún momento lo vas a lograr. ¿Vos crees que el actual sistema educativo promueve esta mente en crecimiento? No. No. O sea, nuestro sistema educativo en general, no solo en el Perú, está en una crisis enorme, y que ahora se ha acelerado aún más con el tema de la pandemia, porque nos han mostrado los vacíos y los huecos que tenemos que cubrir y no hemos cubierto. Y en específico, digamos, porque esto tiene que ver con un tema de educación emocional también. Y uno de los grandes vacíos que no existen en los currículos, ni tampoco en los procesos de formación de los docentes en general, tiene que ver con cómo manejar el tema de las emociones y lo fundamental que son las emociones para el proceso de aprendizaje. Porque además es un proceso relacional, y hacer un proceso relacional es un proceso profundamente humano, no es cognitivo en ese sentido. O sea, además, ya hay diferentes pruebas, investigaciones, evidencia que muestran cómo es que cuando tú planteas un ambiente rico en emociones positivas, en el proceso de enseñanza-aprendizaje se hace magia. Pero eso no sucede en todos los casos, ni en promedio, en todos los salones, ni nada por el estilo. Entonces, uno de los grandes vacíos que yo espero poder encontrar, digamos, de reflexión a nivel de la comprensión de lo que nos está pasando en el medio de la pandemia, digamos, tiene que ver con una remirada al sistema educativo de sí mismo y de comprender de que no puede seguir operando de la misma forma como está operando, negando un conjunto de elementos que son tan evidentes en el proceso que en el funcionamiento normal simplemente los hemos invisibilizado. Por ejemplo, ¿cuántas veces en el proceso de enseñanza-aprendizaje que sucede en los salones de clases, las emociones son invisibles? Es más, no las tomamos en cuenta, las relegamos profundamente. Y justamente son esas las que nos permiten a nosotros construir bases fijas, sólidas, que nos permitan armar este edificio respecto al tema de la mentalidad de crecimiento. Entonces, desafortunadamente, mi respuesta en ese sentido, Alejandro, es que no tenemos un sistema educativo que considere ese asunto, y que creo
Y yo esperaría, digamos, que procesos posteriores a lo que estamos viviendo ahora nos den suficientes luces como para poder implementar más estos elementos. Solo les cito una investigación que hizo McKinsey con datos de la evaluación PISA en el año 2015. Ellos sacaron un reporte en el año 2016, lo dirigió Morna Morshid, que es una de las investigadoras más importantes que hay en el Instituto de Investigación de McKinsey. Y lo que encontraron para el caso de Latinoamérica fue lo siguiente. Ustedes saben que la pobreza es la pobreza, no la desigualdad. La pobreza es uno de los indicadores más claros que te pueden mostrar el éxito o fracaso de una persona en el sistema educativo. Es decir, mientras más pobre eres, más difícil es que tengas éxito. Okay. Lo que se ha encontrado en evidencia y que se ha roto un poco por el tema de la pandemia es que en dos ediciones de la evaluación PISA, tanto en el 2013 como en el 2015, se encontró que los docentes que trabajan temas emocionales en el proceso de aprendizaje permiten que el efecto de la pobreza se desaparezca respecto a las posibilidades de aprendizaje. ¿Qué significa eso? Desde el año 60 del siglo pasado nosotros sabemos que la pobreza es el predictor más fuerte para definir el éxito o fracaso de aprendizaje de una persona. ¿Ok? Lo que nos dice la investigación, que se ha truncado por el tema de la pandemia, es que si tú introduces elementos socioemocionales con rasgos de perseverancia, esto que nos decía Angela Duckworth y Carol Dweck, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la pobreza ya no se convierte en un determinante del aprendizaje de las personas. El efecto de introducir elementos de mentalidad de crecimiento, de perseverancia, de mentalidad, de que eres capaz ayudándote en el proceso y haciendo como un andamiaje que sostenga el proceso a las personas, rompe la fuerza de la pobreza para poder tener éxito en el aprendizaje de la persona. Lo cual es una cosa alucinante. El problema que tenemos en nuestras manos es que esto se vuelva viral y que todo el mundo quiera hacerlo. Cosa que no sucede. Por eso es que desafortunadamente, Alejandro, ante tu pregunta, la respuesta es no. Bueno, me mataste, pero bueno. ¿Qué te puedo decir? No, gracias a ti. Gracias, Paul. Paul, buenas noches. Te habla Amelia Flores. Soy profesora de música también y me gusta muchísimo haberte escuchado, de que también te gusta este arte tan hermoso y que sensibiliza tanto, ¿verdad? Sobre todo en la educación con nuestros niños. Voy a tomar una de tus frases al inicio de tu exposición, que es acerca de la educación. Dice que es el arma más poderosa para conseguir el desarrollo de un país. Pero tenemos enfrente un sistema educativo que se encuentra totalmente en crisis. Mi pregunta es, ¿cómo ves el futuro próximo de la educación en nuestro país? ¿Nos vamos a recuperar? Gracias. Amelia, ¿por qué me haces eso? Mira, yo soy un optimista inveterado, ¿de acuerdo? Yo creo que hay que tener un realismo optimista, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva te voy a responder a tu pregunta. Mira, yo creo firmemente que cuando los peruanos nos ponemos, o sea, somos capaces de ponernos de acuerdo, y eso es una capacidad bien difícil de conseguir. En general, el peruano tiene un problema serísimo para ponerse de acuerdo porque nos falta empatía, nos falta un montón de cosas que son justamente un poco la respuesta a la que decía Alejandro, son esa parte que no hemos aprendido, de acuerdo, que nos ha fallado. Pero cuando nos ponemos de acuerdo, pues, hacemos cosas maravillosas. O sea, y voy a hacer el ejemplo acá, siguiendo a Alejandro, que es profesor de educación física, y es imposible que no se te salgan las lágrimas al ver la cantidad de personas en el mundial, este sueño hecho realidad después de 36 años, cuando realmente los mismos jugadores que jugaron en la eliminatoria pasada fueron los mismos que nos llevaron al mundial. O sea, es una cuestión de mentalidad, ¿se acuerdan? Pensar, ¿no? El argentino que nos decía esa cuestión,
Solo es una cuestión de cambio de mentalidad en la cual nos ponemos de acuerdo, tenemos claro el objetivo, trabajamos para conseguirlo. Ahí está un ejemplo clarísimo de mentalidad de crecimiento. ¿Okay? Nos pusimos de acuerdo y hicimos una cosa maravillosa, maravillosa. Eso, si somos capaces en este nuevo gobierno, porque ya se le acabaron las ideas, ya se cansó, y yo entiendo eso, probablemente una de las crisis más increíbles que han pasado el país, digamos, en su historia republicana. Y todos en general. Entonces yo sí creo que sí es posible conseguir cambiar las cosas. Nos va a costar, eso sí, un montón. Y tiene que haber una serie de cambios enormes, y ahí viene la parte un poco más negativa, que yo no sé si nuestros siguientes gobernantes van a tener el coraje y la valentía de tomar esa decisión. Yo espero que sí. Va a depender de nosotros exigirle eso. Pero el sistema educativo tiene esa enorme capacidad de reinventarse a sí misma. Y eso es lo que me hace confiar profundamente. Y les confieso que ver proyectos como el vuestro me hacen mantener la esperanza de que es posible. Siempre es posible. Entonces, sí, mi respuesta es sí, pero nos va a tener que costar. Y vamos a tener que dejar nuestra libra de carne en el proceso. Y yo creo que la agudización de las contradicciones, siguiendo al viejo barbón de Marx, nos están poniendo en una situación bastante particular en el país, que haga de que este despertar de conciencia nos obligue a todos los peruanos a entender cuál es nuestro rol en este momento histórico que estamos viviendo. Y en el caso educativo específico, yo sí soy un firme creyente que se puede hacer. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Paul. Gracias. Gracias, Amelia. Paul, buenas noches. Qué gusto haberte escuchado tantos mensajes interesantes el día de hoy. Mi nombre es Claudia y vamos a redondear toda esta conversación que hemos gratamente escuchado de ti. Has conversado sobre el papel que juega el padre, la madre. También has hecho una mención sobre el sistema educativo y cómo ésta puede promover el pensamiento o la mente en crecimiento. La vista un poco objetiva y crítica de lo que podemos esperar del futuro. Entonces quisiéramos, por favor, que nos des un último mensaje, un mensaje que nos permita a nosotros crecer como padres, como maestros, o padre y maestros, para nuestros hijos también, y para los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es tu último mensaje para todos? Miren, una de las cosas, yo como les conté al inicio, que me hizo la primera pregunta Celeste, yo les conté que yo estudié filosofía. Y una de las cosas que me pareció más fascinante, digamos, es que los griegos, 2500 años antes de Cristo, se hacían preguntas que hoy día tienen una relevancia impresionante, que no han perdido su capacidad de hacerte que uno se detenga y diga, realmente han hecho cosas maravillosas esos griegos, ¿no? Y quiero citar a uno de los filósofos que es súper conocido, se llama Aristóteles, digamos, y es bien fascinante, porque Aristóteles decía lo siguiente, decía, él habla, en uno de sus libros, habla de que existe una suerte de, como que de capas que van ordenando el universo, hasta llegar a la última, que es el motor de la causa incausada, porque ese es literalmente el nombre que le pone, aunque después eso lo bautiza con otro nombre, Santo Tomás, digamos, cuando lee a Aristóteles, pero él dice que el que arranca el universo, Aristóteles, es Dios, o sea, una deidad, ¿de acuerdo? Pero hay una parte en esta explicación que uno se olvida de ese planteamiento de Aristóteles, y es que el aceite, que es la imagen, no me acuerdo la palabra que usa el autor, digamos, porque estudié eso hace como 25 años atrás, el aceite que ordena las capas en su interrelación es el amor. Entonces, lo que mueve el universo para Aristóteles, lo que le da esa articulación maravillosa de la creación, de lo que uno ve, el universo y todo lo que se mueve y funciona, para Aristóteles, un señor barbón hace
2500 años atrás, es el amor. Y yo creo que no existe fuerza más grande que el amor. No existe, no hay. Nada, nada se le parece. El amor para cuidar, el amor para empujar, el amor para generar el contexto adecuado para que nuestros hijos sean los mejores seres humanos. El amor para entenderme a mí mismo, el amor para entender al otro, el amor para solucionar los problemas, el amor para sobrevivir la pandemia. No existe mayor fuerza que el amor. Y con eso yo quisiera terminar, porque la mentalidad de crecimiento, la perseverancia, lo que hemos discutido hoy en día, nuestros roles como docentes, la estructura del colegio, ese edificio físico que es el colegio, y esa oportunidad que encierra la construcción y la oportunidad de lo que es la familia, todo eso funciona en la medida en que nosotros optemos siempre por el amor. Con eso quiero terminar tu pregunta, Claudia. Espero que haya respondido a tu pregunta, Claro Claudia. que sí, claro que sí, es una palabra tan corta pero con tanto significado y viene a ser, creo, el valor supremo de todo, ¿no? Excelente, excelente. Muchas gracias, Paul. No, gracias a ti. Bien, Paul, estas 10 preguntas han terminado. Encantados, encantados como siempre contigo, con tanta experiencia bonita detrás de tu pedagogía y del ser humano que eres para regalarnos esta noche tantas ideas que con toda seguridad nos van a empujar y nos van a ayudar a ser mejores personas. Aún en este tiempo de adversidad, mira qué ocasión de contar contigo y de que nuestros padres, más de 200, hay parejas de papás, si estás viendo en las pantallas, hay familias completas que siempre nos acompañan, que siempre quieren saber un poco más, y esa es como la garantía, ¿no es cierto, Paul?, de que están interesados en que sus hijos también sean mejores personas y nosotros cada día cambiar y crecer, porque eso es lo que nos hace falta en un país tan lindo y tan rico, que las personas tengamos esta mente en crecimiento y podamos lograr todos juntos, ¿no? Y con mucha perseverancia lo que queremos. Paul, muy agradecidos contigo, te hemos quitado el tiempo, tus bebés te esperan allá para que te Sí. y eso también dice de una familia que se cuida mucho, así que te deseamos lo mejor. Hay algunas preguntas de repente de los padres de familia, pero el tiempo se nos ha ido mucho y hay algunas aquí está escrita una, no sé, del señor Pedro García, si la puedes contestar brevemente. Dice, buenas noches, su opinión sobre la ideología de género. A ver, rapidito, mira, o sea, a ver, es bien interesante. Yo creo que lo que mencioné en su momento respecto al tema de ese ángulo y esa realidad femenina es bien interesante. Miren, hay un libro, no lo tengo acá, porque lo tengo en otro lado, no me acuerdo el nombre, pero es bien interesante. Hay un estudio que hace a mediados de los años 70, y este es un chiste que se cuenta solo, digamos, porque probablemente me van a entender esta parte de los educadores o los psicólogos, digamos, que están acá sentados, y es que, si ustedes se dan cuenta, Piaget, por ejemplo, plantea sus estadios en el proceso de desarrollo, y supuestamente a los 18 años de edad, que has obtenido el cuarto nivel, no, el último nivel, que es A y B, porque nada más se plantea A y B, digamos, ¿no? Ya no hay desarrollo cognitivo, o sea, a los 18 años ya, o sea, no hay más desarrollo. Entonces, ahí se abre un espacio que se llama el desarrollo del aprendizaje adulto, ¿de acuerdo? En un curso que yo llevé de aprendizaje adulto, cuando estudié el doctorado, me leí un libro bellísimo, precioso, que fue escrito por un conjunto de investigadoras mujeres, que lo que ellas prueban es que, y después lo probó la neurociencia, pues estamos hablando de los años 70, y después la neurociencia nos ha mostrado que cuando las mujeres piensan, se prenden parte del cerebro distintas que la del hombre cuando están pensando lo mismo. O sea, le dices, no sé, botella, y en el hombre se le prenden unas partes y a la mujer se le prenden otras. Y además se le prenden aquellas que están relacionadas con el tema emocional, o sea, hay un elemento muy fuerte. Y estas personas, estas investigadoras,
armaron una teoría, y me comprometo de nuevo con Lucía para buscar el título, el nombre, mandárselo para que lo vean, en la cual ellas muestran claramente cómo es que la forma de aproximarse a la realidad, que es el aprendizaje, o sea, la teoría del conocimiento, la nociología, que es como tú adquieres conocimiento, es distinto entre los hombres y las mujeres. Y esa capacidad particular es única y es distinta. Entonces, en este ejercicio de igualdad, lo que ha sucedido desde mi punto de vista es que se han radicalizado un conjunto de miradas, le hacen daño a la humanidad, que nos muestra claramente que existen diferencias y que hay que abrazar las diferencias. Entonces, es una construcción, esta idea de la ideología, y es bien interesante porque la palabra ideología, si tú buscas la definición, es coger una parte de la verdad y extrapolarla como si fuera la única. Entonces, en ese sentido, esa construcción, digamos, de ideología de género es propia para describir un fenómeno que se ha radicalizado y que no necesariamente recoge la grandeza de esos rasgos femeninos que tienen las mujeres y que le dan efectivamente, y que de la cual tenemos que aprender muchísimo los hombres, en la medida en que seamos capaces de aceptar la evidencia y abrazarla. Es lo que yo te respondería de la forma más rápida, Pedro, que creo que es el nombre de la persona que hizo la pregunta. Muchas gracias por la pregunta, Pedro. Sí, perdón. Te decía que Fabiola Alfajeme está saludándote, es una madre de familia del colegio y seguramente se conocen de Lima de hace tiempo. Está recordando, feliz de verte después de tantos años, te dice. Y bueno, es que igual. Hay unos Alfajeme en Chincha, creo, entonces por ahí de repente es seguramente, seguramente. Bien. Paul, no te quitamos más tiempo, contentísimos, muy halagados con tu presencia y con todo lo que nos has enseñado esta noche. Seguimos en contacto por esta situación de que nos reunimos con frecuencia para hablar justamente de educación, así que un honor tenerte en Talentos esta noche. A todos los padres de familia, a todos los maestros que participaron, y tus palabras para despedirnos, Paul. No, muchísimas gracias, gracias por aguantarme hasta esta hora de la noche, teniendo todo el día encima, y para mí es un placer, espero que les haya gustado, y yo soy un fan de ustedes, o sea que en realidad para mí ha sido un gusto estar con ustedes, y nada, cuídense mucho, cuídense, ámense, y nada, un placer de verdad estar con ustedes, de verdad. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Paul. Muchas gracias. Un aplauso. Buenas Chao. noches. Gracias. Gracias. Ya nos vemos.